Cuando entras en una habitación que está completamente a oscuras, tanto que vas tanteando porque no ves nada, vas así tanteando para no tropezarte, para no caer o atropellar algo que esté en el camino y estás yendo sin saber a dónde vas porque está todo oscuro. No sabes lo que hay a tu alrededor, no sabes si te vas a topar con una mesa, con una silla, con algo en tu camino, hasta que tanteando llegas a una ventana, la abres y entra la luz a esa habitación con todo su esplendor, iluminando todo a tu alrededor, y ahí puedes ver cómo esa luz llena de color todo lo que hay alrededor tuyo, todo lo que era negro y donde no veías nada, ahora empiezas a ver los colores, empiezas a ver los detalles, empiezas a ver las cosas hermosas que hay a tu alrededor en esa habitación, pero también ves las cosas que están mal. Empiezas a ver esos pelos del gato encima del sofá o la mancha en el mantel. Puedes ver todo, lo bueno y lo malo. Y esto es porque cuando entra la luz, la oscuridad deja de existir. Y es imposible el efecto inverso, ¿no? Que entre la oscuridad y la luz deje de existir. Esto no puede pasar, porque como dijo el famoso científico Albert Einstein, la oscuridad no existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de la luz. Y nuestro tema de hoy trata de esto, trata de la luz y de la oscuridad. ¿Y qué es la luz? Pues tenemos tres aspectos de la luz. Uno es físicamente. Físicamente la luz se consideran ondas y también se consideran fotones. Pero emocionalmente la luz nos transmite alegría, la luz nos transmite energía, la luz nos transmite ánimo. Piensen en un día soleado. ¿Qué sensaciones tenemos? Sensación de alegría, de ánimo, de energía. Y espiritualmente la luz nos habla de la santidad y pureza. Por el lado contrapuesto tenemos la oscuridad. La oscuridad dijimos que físicamente no existe, no es materia, no es comprobable científicamente. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y emocionalmente la oscuridad nos transmite temor, nos transmite incertidumbre porque no sabemos qué es lo que hay a nuestro alrededor. Transmite inacción, porque cuando hay oscuridad nos quedamos quietos, ¿no? De noche, ¿qué hacen la mayoría de los animales o nosotros? Nos vamos a dormir, nos resguardamos. Y espiritualmente, la luz nos habla de maldad, la oscuridad, nos habla de maldad, de ignorancia y de todo lo que se contrapone a Dios. Entonces tenemos por un lado la luz, por otro lado la oscuridad. ¿Y qué nos dice Juan en el versículo 5 de este primer capítulo? Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es imposible que haya alguna oscuridad en Dios, porque su esencia, Él es luz. Y donde hay luz, dijimos, no existe la oscuridad, porque la oscuridad es la ausencia de la luz. La luz y las tinieblas son incompatibles. No puede haber oscuridad donde hay luz. Si Dios es luz, como dijimos que el aspecto espiritual, por lo tanto, es puro y es santo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo
si Dios es puro, es santo, es luz, nosotros, los seres humanos, podemos tener comunión con Dios. ¿Cómo podemos andar en la luz? Como nos dice luego Juan, que andemos en la luz. Dice la Biblia que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues en los siguientes versículos, que continúa Juan hablando y que hemos leído, encontramos 5 condicionantes, 5 sí. Y estos 5 sí, vamos a ir viendo cómo nos va a mostrar 3 métodos diferentes que los seres humanos tratan de alcanzar esa comunión con Dios para andar en su luz. Algunos son incorrectos y luego veremos de estos 3 cuál es el correcto. El primer método es reducir a Dios al nivel del hombre. El segundo método es, al contrario, elevar al hombre al nivel de Dios. Y el tercer método es la confesión. Entonces vamos a ver el primer método que el hombre trata de seguir para llegar a Dios, que es reducir a Dios al nivel del hombre. En los versículos 6 y 7 dice Juan, encontramos aquí el primer sí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ver el primer sí en el versículo 6. Un error común es tratar de ajustar a Dios a los estándares y a las limitaciones humanas. Sin embargo, Dios es santo y trasciende estas normas humanas y estas justificaciones. Y pretender que Él se acomode a nuestras expectativas resulta en hipocresía espiritual. Muchas veces las personas afirman tener una relación con Dios, pero su vida está marcada por el pecado y la oscuridad, lo que contradice esa comunión, la verdad de esa comunión. Este intento de nivelar a Dios con la condición humana no llena el vacío entre un Dios que es santo y un ser humano que es pecador, sino que esa separación se amplifica. Y luego tenemos el segundo sí, en el versículo 7, y a priori, cuando leemos este sí, sin analizarlos, leyéndolo rápidamente, podríamos caer en una equivocación, en un error, ¿no? Porque podríamos pensar que está condicionado que la sangre de Cristo nos limpia si nosotros andamos en la luz de Dios. Y no es así, sino que lo que está diciendo Juan es que si estamos en esa luz, no si vivimos de acuerdo a esa luz, sino que si estamos andando en esa luz, su sangre nos limpia. ¿Por qué? Porque hemos recibido esa luz y por eso podemos andar en esa luz. Entonces, hay muchas personas que han caído en este error, pensando que tienen que hacer cosas para que la sangre de Cristo los limpie. Y no es así. Juan, que fue testigo directo de Jesús, que él convivió con Jesús en esa época, nos acaba de decir en estos textos que hemos leído que Dios es luz, pero también transcribió las palabras exactas de Jesús que escuchó directamente de Jesús. Y dice en Juan, en el libro de Juan, no en primera de Juan, sino en Juan, capítulo 8, versículo 12, Juan nos escribe lo que dice Jesús. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Dios es luz, Jesús es luz, y el que sigue a Jesús es como el que abrió la ventana de esa habitación oscura. La luz de Dios entra en su vida y lo ilumina todo. Y cuando esa luz entra, podemos comenzar a ver todo lo hermoso de Dios, podemos empezar a conocer a Dios y saber todo lo grandioso, glorioso, santo, puro y todo lo que Él nos da. Pero también podemos empezar a ver lo imperfecta que es nuestra persona. Podemos empezar a ver los detalles, aquellos que nos alejan de Dios y que tenemos que cambiar. La luz es reveladora. La luz muestra lo que hay. Y al comienzo, cuando entra esa luz, además de ver lo hermoso, vemos las grandes imperfecciones, ¿no? Vemos ese cuadro que está torcido, vemos esa gran mancha de humedad que hay en el techo, pero poco a poco, a medida que vamos andando con Cristo, vamos empezando a ver los detalles también. Y vemos ese polvillo que hay debajo de los muebles, vemos esa pequeñita manchita que hay en el mantel. Empezamos a ver aquellos pecados que son más sutiles, que son más imperceptibles antes de conocer a Cristo, ¿no? Y dice Jesús en Mateo 5:14, Dios es luz, Jesús es luz, y Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. También nos dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, hablando a los creyentes, ¿no? Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El que sigue a Cristo, como dijo Jesús, ahora es luz. Es transformado. El que sigue a Cristo es transformado por esa luz. Dios es luz, Jesús es luz, nosotros somos luz. Porque ahora somos hijos de la luz. Y así como Jesús iluminó al mundo con su luz mientras Él estaba aquí en la tierra, nuestra misión también es iluminar al mundo con nuestra luz mientras estamos en este mundo. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y también leemos en 1 Pedro 2:9, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de seguir a Cristo estábamos en la oscuridad y es más, éramos oscuridad. Cuando le recibimos como nuestro Salvador y Señor y le seguimos, pasamos de la oscuridad a su luz admirable, una luz que nos transforma a nosotros también en luz para iluminar a otros. Luego tenemos el segundo punto, habíamos dicho, que es cuando las personas quieren elevar al hombre al nivel de Dios. El primero era bajar a Dios al nivel del hombre y ahora es elevar al hombre al nivel de Dios. Y dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este es un error muy común en intentar elevar al hombre al nivel de Dios, afirmando que el hombre ha alcanzado la perfección y que está libre de pecado. Y este es el tercer sí, el del versículo 8.
Aquí el apóstol Juan rechaza esta idea al señalar diciendo que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. No se puede elevar al hombre al nivel de Dios, que Dios es sin pecado. Entonces, esa persona que afirma que no tiene pecado carece de verdad en su vida. Y este autoengaño no engaña a Dios, ni tampoco puede engañar a los demás. Solo revela una falta de comprensión de la propia condición, de conocer la propia condición pecaminosa de cada persona, de esa persona. Juan deja claro que es imposible alcanzar la perfección en esta vida para un ser humano por sí solo, y que este intento, lejos de acercar a Dios con el hombre, hace que el hombre se aparte más de Dios, y subraya nuestra necesidad de reconocer nuestras limitaciones y pecados. El Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta es una forma también de elevarse a la altura de Dios. Yo decido que no hay Dios. Yo soy un Dios que dice que no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie puede decir que no tiene pecado. El hombre se cree tan superior que hasta se atreve a negar la existencia de Dios. Y otros, incluso en vez de negarlo, se igualan a Dios y dicen, yo soy Dios, yo soy igual que Dios. Y esta es la perdición del hombre, porque nadie puede igualarse a Dios. Estos dos métodos que hemos visto no sirven para nada, por lo que nos ha dicho Juan. Pero hay un tercer método, y este es el correcto, y es la confesión. Ya que uno no puede hacer descender a Dios al nivel humano, ni tampoco puede elevarse al nivel de Dios, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Pues aquí el apóstol nos deja esta alternativa en el versículo 9 y 10. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí tenemos, en el versículo 9, tenemos el cuarto sí. O sea, nos vamos acercando al final de los sí. Y nos indica que el único método para restaurar la comunión entre el ser humano pecador y un Dios santo es la confesión de pecados. Confesar aquí, en este contexto en que lo escribe Juan y según la palabra original, significa decir lo mismo, literalmente significa decir lo mismo. O sea, es ponerme de acuerdo con Dios para reconocer mi pecado desde la perspectiva de Dios. Porque la confesión no es solo admitir los errores, sino apartarse del pecado y aborrecerlo, como hace Dios. Entonces, cuando yo le digo al Señor, estoy de acuerdo contigo en que esto está mal, aquí estoy confesando mi pecado. Un ejemplo ilustrativo de esto es, lo vimos hace poco en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15. El hijo volvió a su casa arrepentido, se presentó delante de su padre y le dijo, he pecado y estoy de acuerdo contigo de que he hecho mal. Entonces fue limpiado y restaurado por su padre.
Similarmente a esto, cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia, restaura nuestra relación con Él y renueva nuestra comunión. Y aquí vemos el último sí de esta serie de 5 sís en el versículo 10. Y el apóstol Juan concluye en el versículo 10 que negar el pecado es acusar a Dios de mentiroso, porque su palabra nos dice que todos somos pecadores. Su palabra nos dice que tenemos una condición pecadora. Pero la invitación de Dios es que abramos nuestro corazón, confesemos los pecados y que busquemos una relación renovada con Él, porque Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. Y esto lo podemos saber claramente porque en su palabra Él lo declara constantemente. Y aquí Juan, en el capítulo 2, se pone cariñoso, ¿no? Y pensemos que en esta época ya Juan era una persona, un abuelo, y le habla a las demás personas, siempre le habla desde el amor y dice, hijitos míos, ¿no? Nos habla con cariño, nos dice, Él no nos está dando con un palo, ¿no? Sino que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Imagina por un momento que estás caminando en la luz de Dios, que has aceptado esa luz, que la has recibido, empiezas a andar en esa luz, tu vida empieza a cambiar, empiezas a sentir esa renovación de esa luz iluminando tu vida, disfrutas una comunión plena con el Padre. Pero ahora piensa en qué puede interrumpir ese maravilloso compañerismo que tienes con Dios. El pecado. Todos hemos fallado alguna vez de alguna manera. Y cuando fallamos, cuando caemos, cuando pecamos, ese pecado afecta esa conexión que tenemos con Dios de alguna manera. Pero hay una buena noticia y es que tenemos un abogado, tenemos a alguien que nos defiende, alguien que está constantemente intercediendo por nosotros ante el Padre. Es increíble, es fantástico, es maravilloso saber esto, ¿no? Que cuando fallamos, incluso cuando fallamos, Dios nos ha provisto un camino para restaurar nuestra relación con Él. Él nos dio su salvación, nos regaló su salvación, pero también nos regaló la manera de mantenernos firmes en su salvación. Y Jesús no solo es tu defensor, sino que dice que es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué significa esto? Porque muchas veces lo leemos en la Biblia y ya lo tenemos como una palabra incorporada, pero no entendemos muy bien lo que significa. Esto significa que su sacrificio en la cruz pagó completamente por todas nuestras fallas, no por algunas, sino por todas nuestras fallas, asegurándonos un lugar eterno, no por un tiempo, un lugar eterno en la familia de Dios. Y esto significa que tu salvación no depende de tus méritos ni de tus acciones, sino de su gracia que es perfecta.
Sin embargo, lo que nos dice Juan es que para disfrutar de esa comunión constantemente, para andar en su luz, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Y tenemos que venir cada día a su luz, para que esa luz nos ilumine cada día hasta el rincón más recóndito de nuestra vida, para podernos ver como Él nos ve y poder presentar nuestra confesión a Dios. Cuando encontramos que esa luz nos ilumina y vemos que hay una manchita, presentársela al Señor, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿estás dispuesto a confesar tus pecados y a reconocer tus errores tal como son? Es fácil a veces caer en la trampa de justificar nuestras acciones. Es que me han hecho mucho daño cuando era niño, es que soy así, es que es mi carácter. O minimizarlas también, ¿no? Bueno, todo el mundo miente, todo el mundo se equivoca, todo el mundo hace esto o lo otro. Pero Dios no busca excusas, Él busca un corazón sincero. Y Él es un Padre amoroso que está esperando que nosotros vayamos a Él con humildad, reconociendo que necesitamos su perdón, reconociendo que nos hemos equivocado, estando de acuerdo con Él y diciendo lo mismo que Él cuando nos equivocamos. Cuando confesamos, no solamente aliviamos nuestra conciencia, porque tal vez podemos pensar, bueno, tengo remordimiento, confieso y alivio mi conciencia, sino que al confesar estamos reconectando, restableciendo la conexión con Dios. Tal vez te sientas acusado, tal vez piensas que tus errores fueron demasiado grandes como para ser perdonados. Recuerda que el acusador es Satanás y él intenta apagar esa luz. Él intenta apartarnos de Dios con mentiras y con condenación. Dios no nos condena, Dios no nos quiere apartar de Él. Satanás es el que nos condena y el que quiere apartarnos de Dios. Entonces, acude a Dios porque tu abogado está ahí para defenderte, para restaurarte y para recordarle al enemigo que tus fallas fueron ya pagadas, ya fueron cubiertas y tu deuda ya fue cancelada en la cruz. La intercesión constante de Cristo delante del Padre garantiza que podamos vivir con paz y con integridad y seguridad en una relación firme con Dios. Entonces, no dejes que el pecado o la culpa te mantengan alejado de Dios. Acércate a Él en oración. Confiésale tus fallas con tus propias palabras. Dile cómo te sientes. Dile en lo que te has equivocado. Y permite que su gracia te restaure. No te restauras tú mismo. Es Él el que te restaura. Y al igual que un hijo que busca el perdón de su padre, como el hijo pródigo, en Dios podemos encontrar un amor incondicional, porque Él desea que sus hijos estén bien con Él y Él quiere que andemos en su luz y que caminemos con Él. Entonces, si te sientes así, no postergues más esta decisión. Hoy mismo restablece tu comunión con Él, experimenta esa vida que solamente puede darte el Padre a través de Jesucristo y que te permite andar en su luz cada día. En conclusión de todo esto que nos dice Juan,
Tenemos que Dios es luz, Jesucristo es luz porque es Dios y nosotros somos luz si hemos recibido esa luz. No hay otra forma de ser luz si no recibes la luz. Al venir a la luz podemos ver nuestros pecados y al verlos podemos confesarlos y podemos ser restaurados. Te desafío que hoy no salgas de aquí sin abrir tu corazón a la luz de Cristo. Piensa en qué áreas de tu vida tal vez están en oscuridad, tal vez están en tinieblas. Y no dejes pasar esta oportunidad de decidir hoy permitir que su luz entre y que transforme cada rincón de tu ser. Te invito a ponerte de pie y vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias. Reconocemos que tú eres luz, que tú eres santo, que tú eres puro y que por nosotros mismos no podríamos acercarnos a ti si no nos hubieras dado a tu Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, para iluminarnos con tu luz, para mostrarnos nuestros pecados, permitirnos arrepentirnos y venir a ti, Señor. Te rogamos, Señor, que en nuestro andar contigo, tú, Señor, nos ilumines, nos muestres aquellas cosas que tenemos que confesarte y que nos libres de las mentiras y los engaños de Satanás y de las acusaciones, Señor, porque sabemos que Jesucristo mismo está ahí para defendernos, para consolarnos, para protegernos de sus ataques. Señor, en esta mañana queremos presentarte aquellas áreas de nuestra vida en las que hay oscuridad, Señor. Aquellas habitaciones que están con las ventanas cerradas y que no hemos permitido, Señor, que tú las ilumines. Hoy, Señor, abrimos las ventanas y dejamos que tu luz llene todos los rincones de nuestra casa, Señor. Ponemos cada área de nuestra vida en tus manos, Señor. Lo emocional, lo material, las relaciones interpersonales, lo espiritual, todo, Señor, nuestro ser delante de tu presencia. Señor, a medida que tu luz nos va llenando, nos va mostrando aquellas cosas que te tenemos que entregar. Y en nuestro corazón las confesamos, las ponemos delante de tu presencia y te rogamos que nos transformes para poder andar en tu luz, Señor, porque tu sangre nos ha limpiado, tu sangre nos ha salvado, porque te hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.